A continuación conversaremos sobre cómo Barranquilla y el Atlántico están emergiendo como destinos turísticos, no solo para el turismo de negocios, sino también para el ocio y la cultura. Este espacio tendrá como moderadora a Erika Grau. Ella es la gerente de turismo de negocios de Pro Barranquilla, quien lidera el proceso de promoción de destino para la atracción de eventos, congresos y convenciones en los sectores con mayor potencial en la ciudad. Junto a Paola Angarita, gerente general de IDO, quien tiene más de 20 años de experiencia en la organización, logística y comercialización de eventos de alta calidad, tanto a nivel nacional como internacional, y ha liderado la ejecución de más de 120 eventos importantes en Colombia y Latinoamérica, consolidándose como el mejor operador logístico de eventos en el país. También estará Eugenia Powell, directora de Desarrollo de Negocios de Prontour Panamá, con más de 10 años de experiencia en la industria turística y hotelera. Eugenia Powell ha desempeñado roles cruciales como directora de ventas y mercadeo en prestigiosos hoteles y centros de convenciones en Panamá, incluyendo Courtyard Marriott, Sheraton y Hard Rock Hotel, Centro de Convenciones Megápolis. En su posición actual, como directora de Desarrollo de Negocios de Prontour Panamá, Eugenia se dedica a impulsar el crecimiento del turismo en Panamá, aprovechando su vasto conocimiento y experiencia en el manejo de grandes eventos y congresos. También nos acompaña Sami Besudo, presidente de Aviatur, líder reconocido con más de 20 años de experiencia en el sector turístico. Desde su rol como secretario general del grupo Aviatur hasta su actual posición como presidente de la agencia de viajes Aviatur, Sami ha demostrado un profundo conocimiento en e-commerce, tecnología, innovación y tendencias turísticas. Su enfoque en la sostenibilidad y su compromiso con una estrategia corporativa responsable han hecho de Aviatur un referente en el sector, promoviendo cambios hacia un entorno más sostenible y una sociedad más justa. Invito a todos los panelistas al escenario, por favor. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor acompañarlos la tarde de hoy, en esta tarde lluviosa, un poco diferente a la que hemos vivido las últimas semanas en Barranquilla, pero me place acompañarlos hoy para hablar de un tema que me apasiona y del que me enamoro cada vez más, entendiendo el impacto que logramos desde el sector turismo en la economía y en la parte social de todos los territorios. Agradezco a mis panelistas estrellas, o sea, también estoy, digamos que grato estar aquí con todos los años de experiencia que nos acaba de decir Jessica. Para mí es un placer tenerlos, les agradezco haber sacado tiempo de la agenda en nombre de Pro Barranquilla para visitarnos, tomar un avión y llegar hasta acá. Ninguno de nuestros panelistas viven aquí, para que sepan, entonces agradezco enormemente que hayan podido sacar el espacio para acompañarnos. Hoy nos reúne un tema interesante y para muchos de pronto light o solo mirado por el tema del turismo de vacaciones o a dónde vamos, pero el turismo es mucho más. Y hoy queremos resaltar un poco de ello. Cómo el turismo transforma ciudades, transforma vidas. Y quiero arrancar con Eugenia. Euge, tú nos visitas desde Ciudad de Panamá, desde Panamá, esa ciudad, ese país que de Barranquilla podemos ver como referente para llegar a posicionarnos como un destino idóneo para hacer los eventos más importantes del continente. Considero que Barranquilla va en esa senda, pero quiero que nos cuentes cómo fue ese proceso de transformación de Panamá en los últimos años para ser hoy la ciudad que es en el frente de eventos de turismo de negocios. No, primero darles gracias por crear este espacio, a Pro Barranquilla, por invitarme. De verdad que me encanta venir a Barranquilla, es de hecho la tercera vez que visito Barranquilla. Contarles un poquito de la historia de Panamá y de cómo decidimos apostar a la industria de reuniones y a la industria turística en general. Me tengo que ir un poco más allá de los últimos 5 años, por ahí 8 o 9 años hacia atrás, donde no sé si todos recuerdan o saben, pero Panamá tuvo un crecimiento exponencial, gigantesco, casi cae en lo exagerado en cuanto a oferta turística, ¿no? Tuvimos un crecimiento increíble como resultado de muchos incentivos que se dieron a empresas, industrias turísticas, principalmente a hoteleros, para que
invirtieran en Panamá, ciudad principalmente en construcción de hoteles de diferentes marcas internacionales, ¿no? Al final eso resultó en una sobreoferta de hoteles de 20.000 habitaciones solo en Ciudad de Panamá y 10.000 en el interior del país, ¿no? Entonces, seguimos adelante, bueno, con la oferta que teníamos en hoteles y no siendo suficiente, decidimos que nos hacía falta un centro de convenciones también. Entonces, se abre un centro de convenciones con capacidad para entre 20.000 a 30.000 personas. A todo esto, sin tener un buró de convenciones, sin tener un DMO, sin tener un plan y una organización como tal en cuanto a crecimiento turístico y de demanda, sobre todo para llenar esos espacios, ¿no? Años después, en el 2016, se une la empresa privada y pone presión sobre el gobierno porque estábamos viendo que el crecimiento no iba acompañado de la demanda, desde luego, y solicitan que por ley se cree PROMTUR Panamá, que es la organización de promoción turística del destino. No es un buró de convenciones, no manejamos tampoco la marca país, manejamos la marca turística del país y hacemos la promoción turística de toda la extensión territorial del país, ¿no? Entonces, en el 2017 se crea PROMTUR por ley. No hace mucho. Y nosotros, no hace mucho. 2017, 2018 se asignan los fondos, 2019 arrancamos y 2020 llega la pandemia. Entonces ustedes me dirán, ¿no? 2020 estamos con todo, plan estratégico, tenemos todas las metas ya establecidas, definidas. 2020 llega la pandemia. ¿Qué hacemos? Entonces nos sentamos con la Autoridad de Turismo de Panamá, que es el regente de turismo del país, y decidimos sacar de la gaveta un plan maestro de turismo sostenible que en su momento había lanzado Rubén Blades, que seguramente todos en la sala lo conocen, fue ministro de Turismo en efecto. Y ese plan maestro de turismo tenía una connotación importante. Se dirige al turismo conservación de los recursos naturales y culturales del país. Panamá, como deben de saber, es un destino muy pequeño y hay que tener cuidado cuando se habla de turismo, no buscar un turismo masivo que pueda ir en contra de los recursos naturales y el crecimiento del país en sí, ¿no? Entonces, dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible, que es un documento de 487 páginas que, como sabrás, me lo leí todo, se priorizan destinos, pero además de eso se establece, se integra dentro del Plan de Maestro de Turismo Sostenible el Plan Colmena, que identifica cuáles son las comunidades con más necesidades dentro del país, ¿no? Dentro del plan maestro está todo lo que es administración y planificación del destino, pero también hay algo importante, promoción turística internacional. Y en promoción turística internacional, entonces definimos que el tipo de turista que no hace daño, sino más bien que contribuye y deja un legado, un impacto positivo en el destino, es un turista consciente, que según estudios que corrimos, existen 500 millones de turistas conscientes en el mundo. Y Colombia tiene un gran número de esos turistas conscientes que buscan viajar a los destinos y con su visita mejorarlos. Panamá, igual que muchos destinos, es un destino perfecto. No buscamos ser perfectos, buscamos personas que nos visiten y quieran generar un cambio en nuestro país. Y dentro de ese plan se prioriza reuniones, congresos y convenciones para lograr descentralizar, capacitar y ser un destino más conocido. Así llegamos al turismo de reuniones. O sea, es una historia que realmente no tiene mucho, lo que quiere decir que nosotros vamos por un camino, digamos, bastante acertado. Barranquilla actualmente tenemos un proceso de transformación turística basada en el turismo de negocios, en el que desde la gerencia de turismo de Pro Barranquilla promovemos la ciudad y el departamento con el objetivo de captar a esta ciudad eventos de gran nivel que traigan turistas de negocios y que en su momento se queden 2 o 3 días más en la ciudad y consuman la oferta de ocio que poco a poco se está desarrollando. No tenemos todavía ese número de habitaciones que nos dicen queremos crecer en esas habitaciones de una manera responsable, pero hablando de ese crecimiento que acabas de decir exponencialmente, tratamos la línea de turismo de promoción y transformación de ciudad, y aquí quisiera pasar a Sami, es porque esa línea de turismo y transformación requiere de una inversión, requiere de un aliado también privado, pero antes de pasar a ese proceso de inversión quiero hacerte una pregunta por pura curiosidad mía. ¿Cómo Aviatur tiene hoy 60 años en el mercado,
60 años atrás en Colombia, decir que llegó una persona a abrir una agencia turística, realmente pareciera que hizo así y dijimos, vamos a hacer una agencia, o cómo es esa historia de llegar con 60.000 pesos y 3 personas a abrir una agencia turística en Colombia hace 60 años. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente hace 64 años, para ser exactos, el tío de mi padre, Víctor Besudo, fundó Aviatur. Era él, su señora esposa y una persona más, con una visión de no, más que de dar a conocer Colombia, de ofrecer los servicios a los colombianos para que fueran al exterior. No se nos puede olvidar que Colombia tiene la primera línea aérea de casi que de América, y por no decir la segunda del mundo, porque la primera fue KLM. Entonces siempre ha estado el desarrollo turístico dentro del ADN de Colombia. Yo ya soy tercera generación de esta empresa, una empresa familiar. Somos más de 26 empresas, un poco más de 4.500 colaboradores trabajan en todo el grupo Aviatur. Y obviamente con todos los desafíos que conocemos de la historia de Colombia, por los cuales hemos pasado, un país que empezó a incentivarse muchísimo en los años 80 con el turismo receptivo, donde era un país encantador sigue siendo un país encantador de ver. Desafortunadamente, dentro de toda nuestra historia, pues tuvimos la toma del Palacio de Justicia en el año 85. Eso básicamente nos borró del panorama mundial. En el frente de turismo salimos de la ecuación. Salimos desde ahí y luego recuperarnos nos ha costado mucho, pues por toda la historia que ya los colombianos sabemos, del narcotráfico, de la violencia y demás, y eso nos ha costado un trabajo importante que hoy por hoy seguimos haciendo y que en el caso de Barranquilla creo que lo han hecho excelentemente. Hoy Colombia sigue siendo en el mundo de los pocos bastiones vírgenes que quedan por conocer, y eso nos lleva a una responsabilidad muy grande, extremadamente grande, y es, ya conocemos también los errores que han cometido otros países. Hemos logrado ver cómo el turismo, así como logra generar ingresos y logra generar empleo y demás, también logra destruir ecosistemas y logra generar irresponsabilidades muy grandes. Y también hemos visto cómo el turismo actúa en pro y a favor de, no solamente de las sociedades, sino de los ecosistemas, de la cultura, del trabajo y demás. Y en ese orden de ideas, Colombia tiene una responsabilidad enorme en hacerlo bien, en hacer ese desarrollo turístico, en ayudar, en promover, en capacitar, en generar ese concepto de turismo que creemos que se merece el país. Ahí te cuento un poco de la historia y dónde estamos hoy parados como Aviatur. Gracias por llegar hace 60 años a confiar en nosotros. Y ahora sí aterrizo con el sombrero de inversionista. Desde el grupo Aviatur, ustedes en el último año están también manejando un tema de fondo de inversión para revisar o para ver crecimiento o inversión hotelera en Colombia. Una pregunta muy puntual: ¿cómo ves a Barranquilla y al departamento para que Aviatur vuelque sus ojos y vea esas posibilidades de inversión hotelera? No te estoy comprometiendo, para nada, pero vuelque así los ojos y vea una posible inversión hotelera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo lo ves? Te corché. Yo creo que las cifras lo muestran por sí solas. Como te lo dije anteriormente, creo que Barranquilla, de todas las ciudades del territorio colombiano, está mandando la parada, como bien lo dicen. Lo está haciendo muy, muy bien cuando lo comparamos con otras grandes ciudades del país. Es poca la inversión que está existiendo frente a la hotelería. Y hoy tenemos unos retos importantes
para que esa inversión se dé. Y es la primera, seguridad. Sin seguridad es muy difícil tener, uno, las ganas de hacer inversión, dos, la posibilidad de traer turistas, llámese de negocios o de placer, y eso lo necesitamos, en eso hay que ser supremamente claros, que el ambiente social que se esté dando alrededor sea óptimo para poder generar inversión, para poder traer inversionistas y para poder generar desarrollo. Pienso que con eso el resto casi que se da solo. Barranquilla está en una posición muy privilegiada, Sí. no solamente por su puerto, el río, cerca a una de las ciudades turísticas más importantes como lo es Cartagena, también a 2 horas de Santa Marta, de la montaña más alta del mundo frente al mar, un ícono más bello en el mundo no se puede, entonces realmente goza de un entorno espectacular. Y yo creo que todos conocemos los retos que hoy debemos sortear y no dejarnos ganar, para que esa inversión y ese esfuerzo y ese empuje que ha traído Barranquilla y todo el trabajo que han hecho no se pierda. Bueno, gracias, Sam. Y entendida la tarea. Y ahora pasamos por promoción, pasamos por inversión y un poco de historia. Y quiero llegar donde Paola. Paola como operadora de eventos. Una vez se transforma la ciudad, una vez Barranquilla llega y hace una inversión como Puerta de Oro, una inversión como esta donde estamos hoy, este recinto de eventos que es Confamiliar, que es nuevo, nos los estamos estrenando. Todo esto que ocurre en estas dos líneas hace que una empresa como iDo vuelca y mire a Barranquilla para poder realizar los eventos del nivel que manejas. Cuéntanos cómo es ese proceso de llegar y salirte un poco de la zona de confort de donde estabas manejando tus eventos anteriormente y que de repente llegara un Pro Barranquilla y dijera, iDo, esto tengo, estas son mis habilidades, quisiera que hagas un evento en la ciudad, manejas eventos mineroenergéticos que para nosotros son fundamentales y muy importantes estar acá, que estén acá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegas y aterrizas a Barranquilla hace 3 años? Gracias, Erika, Vicky Osorio, por la invitación, a los asistentes por este espacio y a Eugenia y Sami por la conversación. Para nosotros fue un reto bien importante. Quisiera poner en contexto a la audiencia de quiénes somos en iDo. iDo es una compañía que lleva 12 años en el mercado. Operamos logísticamente los eventos más importantes del país, los comercializamos y nace de esas ganas y vocación mías como profesional del emprendimiento, de querer tener una compañía que pudiera llevar a cabo la operación logística de los congresos. La vida nos fue llevando al sector mineroenergético, de hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con los sectores de energía del país, y de ahí nace iDo. Operamos estos eventos. Nos salimos un poco de la zona de confort, como lo mencionas, porque llevamos muchísimos años trabajando especialmente en Cartagena, en Bogotá y en Medellín. Y gracias a esa agenda de gobierno de energías renovables, de transición energética, de todo el tema de energías limpias, empiezan a ver nuestros clientes y los gremios a la ciudad como una ciudad postulante para hacer eventos de esta magnitud y que vaya en línea con la conversación del gobierno. Y encontramos hace 3 años que tuvimos la oportunidad de invitarnos por parte de Pro Barranquilla, encontramos una ciudad maravillosa. La vivimos como operador. Lo hablé con mi equipo de trabajo antes de venir a esta intervención, y para nosotros es gratificante encontrar una entidad como Pro Barranquilla tan estructurada, con una visión absoluta de ciudad, con unas ganas de apostarle a vender a una ciudad que puede ser ejemplo de liderazgo como ciudad, de grandes congresos y de gran formato. Vivimos la ciudad, la vimos,
Y luego de esa visita de inspección, llegamos a Bogotá. Uno de nuestros grandes clientes es Naturgas. Nos reunimos con ellos en una mesa de trabajo con su junta directiva y empezamos a estudiar muchas variables para hacer viable el evento en esta ciudad. Luego de 24 años de ser Cartagena la ciudad líder en el Congreso, empezamos a revisar por qué Barranquilla se podría volver una ciudad posible para traer el evento acá. Y encontramos algo que para mí es fundamental. Encontramos voluntad, voluntad del gobierno, voluntad de Pro Barranquilla. Y eso nos permitió seguir avanzando en qué más oportunidades había como ciudad para traer el evento. Logramos encontrar un recinto ferial importante como es Puerta de Oro, que nos permitió un crecimiento grandísimo en áreas, no solamente en áreas comerciales, en áreas de salones, sino que nos permitió hacer una apuesta muy grande en crecimiento de cómo pasar de 50 stands en una muestra comercial en un recinto como el Centro de Convenciones de Cartagena y poder lograr un impacto de 120 stands en Puerta de Oro. Hay un crecimiento importantísimo en la muestra comercial. Logramos tener salones alternos, logramos tener espacios para salas técnicas que también le permitieron al evento tener un crecimiento importante. Entonces, nosotros como operador tenemos muy claro que Barranquilla se ha vuelto una ciudad importante para congresos, para eventos y sobre todo para reuniones de trabajo de gran formato. Paola, ¿y el número de visitantes? Número de visitantes, nosotros llevamos 3 años en Barranquilla haciendo 10 eventos en esos últimos 3 años. Esos 3 años nos han permitido traer más de 6.000 asistentes a la ciudad. Y ese número de asistentes ha podido lograr, con ese número de asistentes hemos podido lograr unas frecuencias aéreas de más de 3.600 frecuencias aéreas. Hemos tenido más de 200 horas de traducción simultánea para hacer posible esa comunicación entre los conferencistas internacionales y la audiencia en Colombia, que es bien importante esa cifra, porque no solamente por el tema de la traducción, sino que contratamos los traductores en Barranquilla y eso nos ha permitido tener un excelente trabajo, porque la calidad del inglés que se maneja en esta ciudad es inigualable. Creo que es algo a rescatar y tenemos traductores especializados en oil and gas que nos han permitido llevar los eventos a muy buen nivel. Me gusta esto que estamos hablando de cifras y vamos a quedarnos entonces en esos datos gruesos, porque detrás del turismo hay unas cifras que representan impacto económico en este territorio y en el país. Entonces, para dar un poco de contexto en Pro Barranquilla, por ejemplo, únicamente, en los últimos años, desde el 2017, hemos logrado traer solo la gestión de Pro Barranquilla. La cifra nos da más de 80 eventos, y movimos alrededor de 75.000 visitantes desde el 2017 en el marco de los eventos que nosotros captamos, en el que está Naturgas, en el que está el Congreso del BID, en el que están distintas acciones o eventos importantes en la ciudad, y eso significa más de 60 millones de dólares. Esa cifra que suena, que yo a veces le digo a Vicky permanentemente en la oficina, me asustan esas cifras tan gruesas en el sector turismo, cada vez confío más en que son así, solo es la gestión de Pro Barranquilla. Cuando hablamos, Euge, y te pregunto a ti de cifras país, ese impacto del sector turismo en un país como Panamá o en Ciudad de Panamá, ¿cuáles son esas cifras gruesas en el sector turismo que manejan? Y a veces es un poco injusto porque cuando mencionamos cifras se queda una gran parte del trabajo que hacemos para lograr esas cifras se queda detrás, ¿verdad? Entonces hay que hablar también del trabajo que está muy avanzado en Barranquilla, toda esa sinergia del sector público-privado que a mí me encanta y que es tan necesaria para destacar en una industria como la de reuniones, ¿no? Yo te voy a contar muy brevemente porque para mí la industria de reuniones va mucho más allá de solamente el impacto económico y ustedes lo han evidenciado también, sí, con Palar, ¿verdad? Así es. Y con reumatología en la calle, ¿sí? Entonces, a mí me gusta ver la industria de reuniones como un todo, como el legado que deja, como el impacto en la comunidad, como esa parte intangible que te deja la industria de reuniones que a veces es difícil de medir,
pero que es increíblemente poderosa cuando se presenta al gobierno, a las entidades gubernamentales como una oportunidad para atender los problemas más cruciales que tiene un destino o un país. Y esa fue la manera en la que nosotros logramos no solamente mantener y sostener nuestros fondos en la pandemia, que definitivamente fue un reto increíble, y hoy día pandemia es hasta una mala palabra, no, ya no queremos ni saber de eso porque fue terrible, pero hubo un momento, por lo menos, y te comparto en la situación de Panamá que con pandemia, que dijeron todos los ministerios van a recorte del 70%. Y eso incluía un recorte importante para promoción turística internacional de una agencia de promoción que acababa de nacer. Entonces, ¿cómo convences al gobierno de que invierta en turismo de reuniones, de que mantenga una promoción sostenida en un plan de 3 años para que, en efecto, cuando pase la pandemia lleguen los turistas? En nuestro caso, lo que hicimos fue sentarnos con gobierno, llamarlos a la mesa y comprometernos con el despegue de los principales sectores del país. Y te doy un ejemplo. El Canal de Panamá estaba en una sequía importante, tuvo una sequía importante en los últimos años, el cambio climático es real. El tema de los cruceros también se había visto afectado durante pandemia. La educación, ni hablar, también teníamos retos importantes en cuanto a educación con todos estos temas. Entonces nos sentamos en la mesa y dijimos, bueno, necesitamos 2 cosas. Primero, inversión en una promoción turística sostenida, dirigida a un turista consciente que vamos a traer en el momento que se levanten las restricciones de viaje. Necesito ese dinero para invertir en promoción consistente, a pesar de que estamos en pandemia, llevando otro mensaje y luego, después de pandemia, invitando a los turistas a visitar Panamá y a conectar con el destino. Eso por un lado. Y por otro lado, necesito invertir en industria de reuniones porque yo te voy a sentar a los especialistas en recursos hídricos en un congreso para resolver los problemas del Canal de Panamá, para mejorar las mediciones meteorológicas, para buscar mejores fuentes o otras fuentes de agua y para atacar muchos otros temas que estábamos sufriendo en ese momento con el cambio climático. O sea que, te interrumpo, a través de el evento, la industria de reuniones, Gobierno Nacional logra darle solución a la problemática más relevante que había tenido el país en los últimos años. A todas las problemáticas más relevantes. Entonces ya no estamos hablando de impacto económico, estamos hablando de mejorar las condiciones y darle un boost al país en sus sectores primarios. Trajimos también el FCCA, que es el Florida Cruise and Caribbean Association, que es uno de los eventos más importantes de líneas de cruceros. Estamos en pandemia, todavía usamos mascarillas, llevamos el evento al centro de convenciones, fue el primero y logramos cerrar 7 convenios con líneas de cruceros. En la temporada del 2023 al 2024, las líneas de cruceros dejaron 350,000 visitantes en el país y $44 millones en el destino, a razón y como resultado de los acuerdos que se dieron en FCCA. Trajimos al Mundial de Robótica y dejamos foros regionales en el país instalados. 1.450 docentes hoy día se capacitan en educación STEM y 1.000 clubes de robótica quedaron instalados en el país. Entonces, ahí está educación, el despacho de la primera dama, complacida desde luego con todo lo que estaba pasando con la educación. Y como eso tengo muchísimos ejemplos, también para darte en temas de médicos, muchos más temas de educación y demás. Entonces, con esto que te quiero decir, te puedo dar las cifras del número de eventos, pero es mucho más que eso la industria de reuniones. Nosotros del 2021 al 2023 cerramos 220 eventos entre los segmentos asociativos, corporativos y viajes de incentivos. En un año. 2021, 2023, 220, con un impacto económico por arriba de los 286,000 Tengo una larga tarea porque te dije que desde el 17 llevo 80. ¡No! ¡Qué angustia! Pero eso es un trabajo que se logra, claro, de una forma estructurada, con muchos años, ¿sabes?, detrás del gobierno, convenciéndolos, apostando y también arriesgándonos. Estamos en medio de una pandemia, no fue fácil
y bueno, lanzando 3 grandes proyectos, teniendo asociaciones o partnerships también con organizaciones o asociaciones relacionadas a la industria de reuniones como ICA, con quienes tenemos un acuerdo exclusivo. Lanzamos el Panama Association Hub, que busca invitar a las asociaciones internacionales a instalarse en Panamá y desde allí operar. Eso te trae inversión, empleos, impuestos. Lanzamos el programa de líderes asociativos, invitamos a los presidentes de las asociaciones locales a capacitarse y hacer un brazo extendido de Prontour. Tenemos 25 líderes asociativos que buscan congresos con nosotros. No es solamente Prontour, son 25 personas más que están captando congresos internacionales y que tienen el acompañamiento de Prontour. Lanzamos plan de incentivos también, que con el incentivo lo que buscamos es atraer congresos internacionales y que el dinero se quede en el destino. Ese fue el primer plan que lanzamos en pandemia para dinamizar la economía y darle un respiro a nuestros proveedores locales. Entonces, el pago de servicios lo hace Prontour directo al proveedor local. El dinero no sale del país. Esa fue una de las principales iniciativas que tuvimos. Entonces, por eso te digo, detrás de todo ese trabajo, detrás de esos 80 eventos, hay muchísimas acciones, hay estrategias, hay un plan bien pensado y eso es importante mencionarlo. De acuerdo contigo, y me quedo con la tarea de que me deje el dato del Congreso de Cruceros, porque Barranquilla y el departamento está a puertas de abrir esa ventana, esa puerta para recibir cruceros en la ciudad, entonces no estaría de más lograr tener o ser sede de ese evento, tarea nuestra aquí pública, ya me la pongo. Sami y Pau, pasemos a un tema de retos y oportunidades. Retos y oportunidades en el turismo vacacional y de negocios y de inversiones. Ya me adelantaste las de inversiones en cuanto a seguridad y retos en el frente de esa operación de eventos. ¿Cómo lo ves? Con la oportunidad, no me dejas el problema no resuelto. Uy, en este momento la industria está teniendo tantos cambios, especialmente en la parte tecnológica, y no son unos cambios tan positivos a la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque las aerolíneas, en gran parte el contenido de las aerolíneas antes estaba distribuido en 3 grandes sistemas. El mundo entero los conoce, que son Amadeus, Sabre y Galileo. Y decidieron salirse de esos sistemas de distribución y hacer un nuevo sistema que se llama NDC, o una conexión directa. Eso generó una gran pérdida de desarrollos tecnológicos que se habían hecho en el futuro. Por ejemplo, todo lo que era interlínea, los interline y demás, todo eso muere y implica para nosotros un reto muy importante, que es para poderle ofrecer a nuestros clientes la totalidad del contenido con los mejores precios, conectarnos directamente con cada una de las aerolíneas. Antes nos teníamos que conectar con 1 o 2 proveedores, Sí. Ahora nos tenemos que conectar con el mundo entero. Pero ahí te interrumpo. Es un reto, pero yo, Erika, me meto a Google, digo que voy a viajar a tal parte y Aviatur siempre me sale la página con el mejor precio y ya me ha hecho la búsqueda completa independientemente de todos esos retos que están detrás. ¿Cómo has hecho Aviatur para conectarte con todo ese montón de...? Son inversiones millonarias en tecnología, es mucho tiempo, es una cantidad de procesamiento, porque además todo este procesamiento lo tienes que hacer en milisegundos. Sí. Es un trabajo enorme, pero sí nos pone en una ventaja muy competitiva frente a lo que estamos viendo en el mercado, y es poderle ofrecer a nuestros clientes, que al fin y al cabo, ¿qué buscan los clientes? O muchos clientes, pero en realidad sí, tanto los que se van de vacacional o como los de negocio, buscan precio y la disponibilidad en cuanto a su tiempo, en la conectividad y demás. Entonces, tener todo ese recurso informático para poderles ofrecer todo el contenido con el precio y adicional a eso, combinarlo, es un trabajo enorme y es un trabajo que nunca va a terminar. Entonces, ese es un reto enorme. También nos trae en una oportunidad si nos comparamos con muchos competidores. Ahora, ¿qué hay que hacer?
divulgarlo, enseñarle a las empresas a viajar. ¿Cómo darles así esa- enseñarle a las empresas a viajar? Si no tienes la capacidad de mostrarle a una empresa ahorro Ok, y servicio, no tenemos sentido nosotros. de acuerdo. Y eso es a la hora de la verdad enseñarle a viajar. Y luego si a eso le sumas todos los temas de sostenibilidad y demás, pues mucho mejor. Es ser un viajero responsable. Hoy por hoy es algo que está pidiendo a gritos el planeta. Eso que estabas contando, por ejemplo, que hicieron en Panamá con comunidades y demás, es algo que nosotros tenemos que venir a hacer acá. El turismo puede llegar a devastar culturas enteras. Y es la responsabilidad de aprender a viajar, de justamente, más que ir a invadir, de aprender, de aprovechar esa riqueza, de disfrutarla para que se mantenga en el tiempo. Y bueno, eso hace parte de aprender a viajar también, no solamente es un tema de precio y contenido. De acuerdo. Pau, ¿a qué te enfrentas? ¿Cuáles son esos retos que tienes como operador? En este caso en Barranquilla, que es donde estamos llegando como operador de eventos, ¿y cuáles son esas oportunidades que vemos? A mí, Está prendido. a mí esa pregunta me parece bien interesante. Yo creo que Barranquilla y el departamento van por un excelente camino, sin lugar a dudas. Se está viendo en todos, tanto operadores, turismo y todos los que estamos en la cadena de valor, el esfuerzo que están haciendo, el trabajo arduo, el compromiso. Van muy bien. Yo como operadora puedo decir que hoy para nosotros Barranquilla es un referente de ciudad. Cada vez más lo ofrecemos a nuestros clientes en las reuniones de trabajo como ciudad destino. Y hay muchas cosas por mejorar. Yo me sumo a lo que menciona Sami en el tema de tecnología. Yo creo que le tenemos que apostar a la inversión tecnológica. Es fundamental. Y lo voy a mencionar desde el punto de vista de operador. Inversión en el tema de audiovisuales de alta calidad. Es un tema al que nosotros nos enfrentamos diariamente en los eventos, todo el tema de sonido, tecnologías, pantallas, para hacer unas puestas en escena importantes e imponentes que al final del día son de la naturaleza de AIDU para que nuestros clientes y los gremios lo vean reflejado. Entonces creo que a eso hay que trabajarle, sobre todo para que al operador no nos toque traer el trabajo de otras partes del país y ponerlo aquí en Barranquilla. Tenemos que apostarle a buenos equipos, a buenas pantallas, a buen sonido para lograr contratar localmente y que haya todavía más generación de empleo en la ciudad. Otro tema que considero yo que es fundamental es seguir apostándole a los espacios. Nos hemos enfrentado, por ejemplo, con un Hotel Marriott. Hace unos años vinimos, lo conocimos antes de terminar el hotel, vinimos a una visita de inspección y lo estrenamos en un gran congreso que tuvimos en el país, tú lo recuerdas, Erika, pero siento que muchas veces cuando construyen esos espacios y esos salones y hoteles no piensan en que el hotel no solamente debe ser para recibir huéspedes. El hotel debe ser un generador de eventos sociales, gremiales, académicos, y se quedan cortos en los salones, se quedan cortos en los espacios, se quedan cortos en pensar tal vez como un operador, ¿qué necesitamos nosotros para hacer eventos de gran formato? Entonces, nosotros no solamente operamos eventos de 5.000 personas como la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía o de 2.000 como el Congreso de Naturgas, operamos congresos como el de Mercado de Energía Mayorista, que es un congreso de 800, 900 personas, que se queda corto para los escenarios que tenemos. Entonces hay que buscar, hay que diversificar esa oferta, hay que seguir apostándole para que tengamos más oportunidades en donde llevar a cabo los eventos. Y otro punto que también es importante es la capacitación continua. Hay que seguir trabajando en la calidad, en el servicio.
en toda esa oportunidad que hay de atención, de servicio al cliente. No podemos olvidar que somos una empresa y que somos una industria que nos dedicamos a hacer servicio al cliente, atender a nuestros asistentes en los eventos. Entonces el servicio es fundamental para que el trabajo que allí se vea reflejado pues se sienta de buena calidad y la gente nos vea, y lo digo nos vea porque siento a Barranquilla muy dentro de mi corazón como una ciudad importante para congresos académicos. Sí te digo que eres barranquillera y me robo una frase famosa acá, el barranquillero aquí nace donde se le da la gana, entonces barranquillera, bienvenidos los tres, no tenemos conflicto con recibir uno más a la casa. Para cerrar, ya ir cerrando, uno, estoy muy de acuerdo contigo, completamente el fortalecimiento de la cadena de valor, necesitamos seguir trabajando y también se nos ha quedado chiquita la casa. Por eso invito a Sami también a reunirnos después y ver cómo hacemos temas de inversión. Yo insisto, porque parte del compromiso de Pro Barranquilla es la atracción de inversión y la atracción de inversión en turismo también hace parte de nuestros objetivos. Entonces, ahí dejo la puerta abierta. Pero se nos ha quedado pequeña la casa. Necesitamos más inversión. Paola querrá traer muchos más eventos en el que no nos caben. Y aquí me voy a robar una frase que dijo Vicky esta mañana y con esa cierro y es la misma pregunta para los tres y que me la contesten en sí, no y caracteres de Twitter. Y es, nos convertimos en una ciudad turística y no nos hemos dado cuenta. Eso decía Vicky en la apertura de esta mañana. Sí, no y por qué. Los corché también, no. A ver, ¿quién es? Así como al Sami. Sí. Sí, claramente sí. Yo creo que las cifras, lo que estás contando lo demuestran. Esto hace 8 años No era. no era, Sí. no era viable, no era pensable. Estabas hablando ahora de cruceros también. Sí, señor. La opción de pensar en cruceros. Ahí lo tienes también la respuesta. ¿Dónde estamos? Sí, absolutamente sí, claramente sí. Y hay que seguir trabajando y hay que hacerlo bien. Lo que va a pasar con los cruceros en el Magdalena. Eso. Sí, claro. Sí, rotundo. Pau hace 8 años no se hubiera traído Naturgas, creo. Sí, yo estoy de acuerdo con Sami y creo que también Eugenia lo debe pensar. Sí se convirtieron en esa ciudad importante, referente para hacer los eventos. Yo creo que, y lo conversé con Jairo esta mañana en una entrevista en Telecaribe, y es que el barranquillero tiene algo muy parecido al paisa, y es que tiene sentido de pertenencia, y es que quiere la ciudad, le apuesta a esa buena energía. Entonces, tal vez no se han dado cuenta, pero creo que este es el espacio importante para mencionárselos quienes estamos detrás de esos, de ustedes en todo el tema de eventos, y confirmarles nuevamente que Barranquilla sí se convirtió en una ciudad referente para hacer congresos, eventos y para tener un turismo maravilloso. La respuesta es sí, 100%, desde Pasamos. luego. Sí, es una ciudad increíble, pero además de eso, todo lo que es el ecosistema empresarial, científico, académico, como lo mencioné anteriormente, la sinergia que tiene público-privado, sí es un destino turístico, pero sí es un destino turístico que debe apostar a la industria de reuniones. Qué buen problema es no tener espacios y tener que construirlos. Sí. De verdad que sí. Tienen que apostar a la industria de reuniones, es mi recomendación. Y bueno, desde Panamá estamos más que dispuestos a apoyarlos, a ayudarlos en lo que sea. Tienen también a la oficina de ICA, aquí en Panamá está Andrés Escandón por allí. Así que qué más oportunidades. Tienen todo para ser un destino no solo de primer nivel, sino un destino preferente en la industria de reuniones. Una oportunidad increíble para crecer. Bueno, muchas gracias. A mí, en verdad, me siento muy agradecida, muy feliz de esta conversación. Me quedo con compromisos y tareas públicas. Hablar contigo, cruceros, eventos de cruceros, transformación de Panamá, reuniones con Sami, inversiones, seguir apostándole al Caribe. Pau, traernos los eventos más grandes que tengamos del sector minero energético. Pro Barranquilla tiene las puertas abiertas para ustedes. Barranquilla y el departamento tienen la puerta abierta para ustedes.
y ya siendo un destino turístico, pues los invito a que nos acompañen en el proceso para hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Los vamos a dejar con un video para que aterrizar un poco el impacto que tenemos en la industria de reuniones y lo que hemos logrado de la mano de IDU en los últimos 3 años. Muchas gracias.